Bienvenidos a The Apicurious, el podcast de las APIs para todos los apicuriosos del mundo. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la mansión de las ratitas apicuriosas, porque Mansión. hombre, tío, ¿cuánta gente has traído en la última, con el último podcast, tío? Esto no para de crecer, hay que ampliar la casita. Ahora ya es una mansión. Oye, top 50, tío. Top 50 en Spotify de tecnología. Esto ni en nuestros mejores sueños, creo. Ya te digo, bueno, está súper bien, está súper bien. Siempre teníamos bastante presencia en Apple Podcast, pero en Spotify poquísima. Y ostras, muy top cómo ha subido todo esto, ¿eh? Sí. Realmente muy top, tío. No, yo no me esperaba este subidón tan rápido. Una cosilla, ¿cuándo nos vamos de vacas? Pues yo, si te soy sincero, esta misma tarde. No sé cuándo se publicará esto, pero esta misma tarde. No, ahora fuera coñas. Pues nos vamos ahora, dejamos este último episodio de hoy, ¿no? Sí, Con un gran colaborador que ahora presentamos, pero sí, vamos a parar unos días de toca un poco de playa, montaña, relax, que la gente descanse de APIs y estas cositas. y en septiembre volvemos, ¿no? Hombre, y con más fuerza que nunca, como siempre. Ya te digo, porque nos han nombrado el podcast oficial del evento Apiadix 2025, el mejor evento de España de APIs. O sea que Muy bien, la verdad es que muy bien. Estaremos allí entrevistando a gente y tal, y bueno, ya traeremos el audio aquí, al mundo real de las bueno, OTAN. el audio y el vídeo, que me parece que aquí va a ser audio y vídeo. O sea, veremos. Poco a poco. Pues no quería spoilear, pero ya está, sí. Adelante. Bueno, tenemos un invitado especial hoy. Tenemos, para ponerle un colofón brutal a la temporada, tenemos. Hoy hay que ponerse smoking casi, ¿no? Hay que ponerse guapos, ¿no? Bueno, lo que hay que ponerse es de pie, pero nos ponemos de pie para recibir a don Pedro Aznar. Correcto. Mucha gente dirá, Pedro Aznar, Apple Esfera. Seguro que con esto ya sabéis de quién hablamos. Bueno, Apple. Por eso hablaba yo de que teníamos muchísima presencia en Apple, pero no teníamos tanta en Spotify directamente, pero eso ha cambiado. Y vamos a hacer una cosa que es diferente, porque todo el mundo conoce a Pedro Aznar en su vertiente de Apple Esfera. Nosotros vamos a intentar hablar con él en su vertiente persona Sí, y intentar descubrir la cara oculta de Pedro Aznar. sí, diríamos que un 360, ¿no? Hasta ahora creo que la gente conoce 180, que es la parte más Apple Esfera y demás, pero hay toda otros 180 grados que no conocemos. Vamos a ver si conseguimos que nos lo explique. Tenemos con nosotros a una eminencia de las redes, Pedro Aznar. Vamos a tener que pedirte, Pedro, lo siento, lo hacemos con todos, que os presentéis vosotros, porque no sabemos hasta dónde podemos leer, ¿no? Y bueno, antes de meter la pata, pues como siempre, preferimos que os presentéis vosotros. Así que bienvenido a nuestro podcast, gracias por estar compartiendo tu tiempo con nosotros. Y nada, bienvenido a la casita de las ratitas apicuriosas. Yo encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que es una pasada hablar no solo ya del mundo Apple, sino también de lo que vamos a hablar ahora un poco aquí, que es de tecnología, de algo mucho más extenso. Y nada, para la gente que no me conozca, yo soy Pedro, tengo como dos personalidades, comentábamos antes de empezar el podcast. Una de ellas es director de Apple Esfera en Webedia España desde hace, bueno, año que viene haremos 20 años que Apple Esfera está online, que no está nada mal. Se dice pronto, Se ¿eh? dice pronto, se dice pronto. Y también tengo otra parte que de mi trayectoria de ingeniero es que soy engineering manager dentro de Sabadell Digital, que es la parte de tecnología del banco de Banc Sabadell. Y bueno, antes, pues como todos ingenieros, pues hemos pasado por consultoría, hemos pasado por diferentes proyectos, hemos pasado por muchos clientes y tenemos también muchas historias, pero eso es un poco mi pequeño resumen. Aunque yo lo resumiría así en general en alguien que le gusta la tecnología, pero también que cree en su influencia positiva, ¿no? Porque últimamente se habla mucho de tecnología, pero como para mal, ¿no? Las pantallas son malas y tal, los teléfonos de los niños, ¿qué tal?
pero también se habla muy poco de lo bueno que da y nos hace bien a todos cada día, ¿no? Y es una cosa que me Y extraña que no se hable más. ahora el gran monstruo es la IA también, o sea, que todo es rojo, la Exacto. Sí, IA, que no sé qué, al sí, final es como sí, sí, sí. todo. De todos hemos Así es, visto 1000 cambios de estos y al final todo suma, o sea, todo aporta. así es, tal cual. Nada, Pedro, empezamos si quieres. Mira, yo te quería empezar a preguntar sobre un tema, para poner en contexto. Sé que empezaste con un blog, el 412.com en 2005, luego fundaste Apple Esfera en 2006. ¿Qué te ha inspirado en este camino, en este viaje? O sea, ¿cómo te paraste un día y ¿Cómo te levantas una dijiste, mañana y dices, me estoy lavando los dientes? Y dices, ¿y ahora? Pues mira, ahora ¿sabes qué? Ahora hago Apple Esfera. Exacto. Pues la historia en realidad es una historia de amor. Empezó como una historia de amor. Ah, Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho una chica, unos años antes de empezar todo esto, y esa chica pues tenía en casa de su padre un ordenador. Entonces eso, su padre me llamó para a ver si yo le podía ayudar con él, porque no entendía mucho, y a mí como me gustaba la chica, yo le dije, claro, claro, yo voy. El caso es que fui a casa a la trastienda de su padre tenía un kiosco, fui a la trastienda. Y allí lo que tenía era realmente un Macintosh Performa de finales de los 2000, bueno, de mitad de los 90, algo así un poquito más avanzado. Y claro, aquello era una auténtica barbaridad para mí porque yo nunca había visto un Mac en persona. Entonces, cuando vi un Mac, aquel Macintosh, a mí se me cayó todo el suelo porque yo recuerdo que la primera frase que me vino a la cabeza es ¿por qué no está todo el mundo hablando de esto? Yo que estaba tan metido en la tecnología desde la Amstrad CPC, claro. ¿por qué no habla todo el mundo de esto, no? Entonces, y en aquella época, bueno, a principios de los 2000, estaba ya empezaban a estar los blogs como muy de moda para comunicar y que yo veía una forma de comunicar muy directa, que era una forma muy, muy plana, muy natural de hablar de tú a tú con la gente y ahí creé 412, que en realidad 412, el nombre de este blog, Sí. viene de 4 del 12, que es cuando me compraron mi primer Amstrad. O sea, 412 Uf, es el día en el que me regalaron mi primer ordenador. Entonces, claro, ese ordenador, Qué bueno. ese blog empezó siendo como, vamos a hablar de Ah, tecnología, de Apple, de cosas que me gustan, de música, de ciencia madre ficción. mía. Al final acabó siendo de Apple. Y en 2006, Weblos SL, que es la precursora Webedia, la Webedia actual, bueno, pues quería montar una página sobre Apple, pero no estaban muy convencidos de ellos. Entonces, mi jefe de por aquel momento, Antonio Ortiz, estuvimos hablando y, bueno, pues en Ujú. conversaciones yo dije, yo creo que Apple va a sacar un teléfono móvil. Y me dijeron, ¿cómo? Pero si Apple hace ordenadores. Claro, entonces ostras, querían posicionarnos, no había en muchas páginas que hablaran de este formato, sobre todo porque Ya. la que había, que es FacMac, que sigue estando hoy en día en online, era como muy técnica, ¿no? Era muy para los profesionales, ¿no? Pero la gente que entraba nueva no tenía ningún sitio donde ir y decir, hostia, ¿y cómo cambio yo las ventanas del Mac para si quiero ampliarlas, ¿no? Cosas muy básicas, pero también explicadas de forma sencilla las cosas más complejas, ¿no? Y así empezó Apple Esfera. Y el nombre nos costó un poco. Tenemos ahí una historia tenemos por ahí un Basecamp de nombres que a cada cual más loco. Y yo recuerdo que Apple Esfera estaba viendo la Ujú. tele y había un programa en aquella época que se llamaba Cuatrosfera. y Y ya me está. gustó, digo, porque claro, todos los nombres que cogíamos tenían mucho que ver con Mac. Pero yo no quería que Sora fuera solo de Mac, porque en el futuro, si de verdad iba a sacar Apple un teléfono Ajá, móvil o iban a sacar más cosas, si nos hubiéramos llamado Mac Esfera, se hubiera quedado desactualizado enseguida, porque claro, queremos que sea todo el universo de Apple en su conjunto, ¿no? Entonces Apple claro. Esfera lo junté y yo recuerdo que envié un correo y dije, oye, ¿os gusta Apple Esfera? Está libre. Y ya, lo pillamos Claro. y eso fue 4 días antes de salir iba a decir de salir a producción, de hacerlo público. O sea que fue, Qué fue bueno. visto y no visto. ¿Te hace el público que La página, es que nosotros estuvimos trabajando un mes antes de que lo hiciéramos público para que la página tuviera contenido y cuando lo hiciéramos público, que la página estuviera online finalmente para todos, ya tuviéramos contenido. Pero ponía blog de Apple en la cabecera, o sea, no ponía nada. Así que esa es la historia corta de todo esto, sí, sí. la historia corta, pero ahí, perdona Alex, me voy a saltar aquí en un momento, pero es que ha dicho una cosa, ha dicho, yo sabía que iban a sacar un teléfono, ¿te bajó no sé, te llegó la inspiración divina o viste algo ahí? No,
en aquella época me filtraba un poco porque yo no tenía mucho contacto con Apple en aquella época, pero sí que había una cosa curiosa y es que cuando Jobs volvió a finales de los 90 a Apple, Ujú. lo primero que hizo fue cargarse el Newton y de repente saca un iPod. Que Jobs tradicionalmente odiaba los dispositivos móviles porque la tecnología no estaba tan avanzada como para conseguir un dispositivo móvil de calidad a nivel tecnológico. Pero saca un iPod y nos Ujú. dejó a todos, ¿cómo? Digo, si un iPod es MP3, en la siguiente evolución es que la pantalla sea más grande, que tenga más funcionalidad, que la pantalla sea color. Bueno, tiene que ser un teléfono. Yo en su momento también estuve bastante escéptico de decir, ostras, se van a meter en este fregado cuando Nokia es imposible que nadie le gane, pues al final sí que pasó. Y además, hubieron rumores también de que Apple iba a sacar teléfonos, pero bueno, rumores de Apple hay de todo en todo momento. O sea que esto fue chulo. Buah. Fue chulo, sí, sí. Eres Muchos años ahí. un brutal, un visionario, tío, un visionario. Y otra pregunta, ¿cómo Ujú. tu trayectoria personal en esta vertiente que comentas de Apple Esfera y tal, cómo pasas de bloguear hasta liderar un medio como dentro de la Webedia? O sea, aquí hay Mm. un viaje importante, ¿no? También. Básicamente, en realidad fue todo como muy natural, ¿no? Al final, me gusta que me hagáis esa pregunta porque muchas veces nos siguen llamando a Apple Esfera, que somos un blog, tal. Realmente ya no somos un blog, somos un medio de comunicación, porque de blog tenemos muy poquito ya. Trabajamos como un medio de comunicación, tenemos mesas de redacción. Cuando tenemos que contrastar una fuente, seguimos la normativa, las normas periodísticas de fuentes que no se conozcan entre sí, diferentes, etcétera. O sea que lo hacemos así y sobre todo porque nos ven alrededor de entre 3, 4 millones de personas al mes Madre que mía, solo hablamos de Apple. Entonces, madre entonces claro, es muy importante que, pues, saber evolucionar también el medio, también saber eh, cómo aportar el mejor valor tú al medio, ¿no? En mi caso personal, soy el único de Apple Esfera, siendo el director, que tiene dos trabajos. Y precisamente por eso, en Webedia lo que tenemos es la figura del coordinador, ¿no? Que es un poco mi mano derecha, un poco el que lleva el día a día, porque claro, yo si estoy en reuniones con el banco cuando era consultor, eso Claro. fue en 2017, a partir de 2016 ya no podía llevarlo todo a la vez. Entonces, yo para el día a día, para el minuto a minuto, sí que hay un coordinador que es el que va tirando, pero yo con él hago reuniones, hacemos la agenda de la semana, vemos las prioridades, estoy en constante comunicación con ellos en todo momento. Yo tengo también mi ritmo de publicación, mis temas, mis análisis. Pero en el día a día, desde que ahora, por ejemplo, mientras estoy con vosotros, pasa algo con Apple, pues que haya Claro. alguien que De es como una guardia, ¿no? Un guardia, ¿no? poco, En claro, una guardia, consultoría, ¿no? sí, Sí, es un sí, poco una sí. guardia en consultoría, sí, sí, y así se ha podido compaginar. Qué bueno. No, porque nosotros, por ejemplo, con nuestros trabajos y apicurios y tal, Claro. vamos locos y no tiene nada que ver con lo tuyo. O sea, por eso preguntarte esto, ¿eh? Pues ¿cómo Sí. narices lo hacías para compaginar estos dos mundos Mm. que requieren tanto esfuerzo, vaya. Sí, 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 es así. Claro, que te ocupan muchísimo tiempo, eso es así. Y también hay una vertiente importante aquí, es el tema de la pasión, ¿no? Porque claro, cuando estaba trabajando en consultoría y ahora que estoy en cliente final en el banco, pues me dicen, oye, pero ¿por qué tienes dos trabajos? ¿No? Porque es un poco, y me lo preguntan tanto en un trabajo como en otro, ¿no? Y es porque los dos me gustan mucho. Y además, vosotros que estéis en la vertiente más del rollo de APIs, más de tecnología, de desarrollo y tal, sabéis que Mm. cuando alguien es realmente desarrollador, que le gusta tocar código, que le gusta meterse, vale, es muy difícil desentenderte de eso, aunque crezcas, aunque seas al final manager o que llegas a ser director de un área, porque te gusta tocar, ¿no? Te gusta tocar eso. Y la parte de Apple, claro, sería imposible escribir o llevar el ritmo que llevo en Apple Esfera si Ujú. no fuera por pasión, porque volver de un trabajo como el que tenemos nosotros en tecnología y luego ponerte 2, 3, 4 horas más cada día, pues a ver temas, a artículos, a escribir, pues no se hace de otra forma, ¿no? Sí. Te tiene que gustar mucho. Ya te digo, una de las cosas, ahora Alex, que estaba comentando Pedro, y yo creo que vamos a tener que hacer un unplugged tuyo y uno mío, ¿vale? Porque al final hacemos exactamente lo mismo, que nosotros también somos apicuriosos, pero apasionados por la tecnología. Entonces, si no te gustan, nosotros ahora mismo a estas horas no estaríamos grabando y no estaríamos haciendo esto, ¿no? Es importante. Y además me he sentido muy reflejado con lo que has dicho, ¿no? Hemos pasado por puestos de managers, hemos pasado por puestos de según qué responsabilidad, en el que abandonas un poco la parte de desarrollo, pero nunca la acabas de dejar, porque al final, pues, al igual que hay eventos de Apple,
etcétera, etcétera. Hay muchos eventos también de APIs y acabas ahí, pues eso, dando tus charlas, explicando innovaciones, pues y todo ese tipo de cosas. Y eso es porque te gusta, porque si no te gustara, Imposible, es que te aseguro yo que no imposible, lo harías. imposible. Además costaría mucho. No, queda. Al final te lo acabas dejando. Es complicado. Dale, Rafa, dale. Tengo Sí. una pregunta preparada para aclarar que trabajando en Sabadell, además llevando la dirección de Apple Esfera, y te viene una WWDC y te tienes que ir a Estados Unidos, porque claro, además tampoco sabes si estás invitado o no, porque por lo que yo tengo entendido, te llega una invitación o no, y vas a la WWDC, sí o no lo sabes, o a la conferencia que sea. Y entonces tú le dices, oye, yo tengo una presentación mañana en el banco, pero ¿sabes qué? Ah, la semana que viene en el banco, pero ¿sabes qué? Que no la voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque me voy a la WWDC. Esto lo tienes por contrato, Esto es esto, ¿has una de las sobornado a cosas alguien? que se tiene que hacer cuando se tienen dos trabajos. Son diferentes, pero en realidad están muy conectados entre sí. Es evidentemente que en los dos trabajos conozcan la otra vertiente, ¿no? Que no haya personalidades secretas realmente, que se conozca lo que hago en ambos sitios y sobre todo que sean compatibles. Entonces, por ejemplo, en Sabadell Digital, el banco me da mucha oportunidad de ir, por ejemplo, a la DAPDC cuando he ido, no me han contado como vacaciones porque yo realmente voy a una Sí. conferencia de desarrolladores. Entonces, claro, ahí aparte de mi trabajo como periodista y como divulgador, también lo que voy es a ver un poco lo que hacen para luego traerse a los equipos de aquí. De hecho, yo les traje, hemos traído un montón de información que estamos revisando y demás. Y luego en la otra parte también saben que yo a veces que estamos en el Slack, que es el sistema que utilizamos para hablar en redacción, y no estoy contestando, es porque seguramente Bueno, estoy en una reunión del banco y no puedo estar aquí. en ningún momento, ¿no? Pero lo importante es yo durante mucho tiempo pensé que lo mejor era separar trabajos, ¿no? Separar mis Ujú. personalidades, ¿no? Primero era uno y luego era otro, ¿no? Cuando acababa el anterior. Pero eso es muy complicado porque no siempre es tan rígido. Entonces, lo mejor es, oye, si tienes reuniones en los dos ámbitos, pues las haces cuando tengas el hueco, ¿no? Yo tengo una agenda común y esa agenda común es de esto. Si luego tengo que alargar, que siempre pasa, tengo que alargar jornada, tengo que alargar jornada porque a lo mejor he estado en una o en otra, pues evidentemente lo alargo, igual que tanto del banco como del otro. Pero sobre todo dándose cuenta, y el banco lo ha entendido muy bien. De hecho, ayer Sabadell Digital sacó una nueva página web que mostramos un poco lo que hacemos en tecnología dentro de Bank Sabadell y he publicado un artículo sobre el liderazgo y Steve Jobs que ha salido publicado en la página del banco. O sea que a ellos también les viene bien y siempre han estado súper abiertos a eso de, ostras, Pedro, es que Claro. ya que tú llevas 20 años hablando de eso, se te conoce por esto, el valor para nosotros es que tú estés aquí, que se vea que eres parte de nuestro equipo, ¿no? O sea que eso me gusta mucho por ese lado. Y luego, en la parte de Webedia, cuando yo, por ejemplo, hicimos una serie de video podcast para Telefónica y demás, yo menciono, por supuesto, que trabajo en Community Manager en Sabe Digital y que tal, o sea que son vertientes que se conocen y sobre todo encajarlas como un gran todo para que sea todo como muy natural, ¿no? Que al final como Claro, es salen lo las suyo. cosas. Entiendo, no esconderlo, es lo que dices tú. Al final es parte de tu Exacto, todo, o sí, sí, sea, sí. y una cosa Sí, o sea, complementa a la otra también muchas veces. O sea, claro, claro. Además, imaginaos, cuando voy a la oficina y me sale un nuevo iPhone, en mi mesa hay como una peregrinación, ¿no? De gente que viene a preguntarme cosas. Cuando me traje las Vision Pro, claro, pero trátelas a la oficina, que estuve un día haciendo claro. pruebas. O sea, que sí, sí, ¿La sí, sí. oficina está en San Cugat o está en Sabadell? La de tecnología. Tenemos varias. La principal está en Sant Cugat y a la que yo voy es en Sabadell, en el Ujú. edificio que hay en Plaza Cataluña, Sí, sí. de Bueno, Sabadell. de hecho yo fui de Sabadell. Tengo muchos amigos ahí en Sabadell, ¿no? Entonces Sí. me dijeron, oye, cuando venga Pedro, Ujú. pregúntale, ¿vale? En su día a día, Sí. como engineering manager, ¿qué es lo que hace? Claro, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que hace? Lleva equipos, desarrolla, es el que a mí tiene la visión del proyecto end-to-end, Ujú. es, o solo se dedica, por ejemplo, a modificar la aplicación móvil del banco. ¿Cuál es tu día a día allí? Porque se te conoce, Sí. evidentemente, por Apple Esfera, por tus Mm, viajes sí, a yo, verlas. yo en la parte de Sabadell estoy en una parte que no me gusta mucho, que es el Change the Bank, que es un poco cómo queremos transformar el banco, ¿no? El banco hacia una nueva etapa en la que la tecnología puede dar más valor a los clientes y sobre todo pues que sea más útil. Entonces, en la parte de transformación digital en la que estoy yo, estamos con proyectos. Por ejemplo, el proyecto de la Ajá, cuenta online Sabadell, que ha salido ahora mucho por la tele, ese fue mi proyecto anterior. O sea que ahí ajá. estuve involucrado, fue una cosa chulísima porque tuvimos que hacer desde cero un onboarding digital en un banco que no lo teníamos, que éramos de los pocos que aún no lo teníamos. Y yo estoy muy orgulloso porque hemos conseguido unos KPIs fantásticos con tasas de nuevos clientes alucinantes
y además en un tiempo récord. O sea, tú te puedes hacer cliente de Sabadell en 7 minutos, literalmente, con todas las garantías de seguridad. Utilizamos Ujú. un FIDO para el tema de verificación biométrica de la identidad. O Sí. sea que todos esos proyectos. Yo me gustaría estar más en código, ya no estoy tanto en código, aunque me gusta meterme y revisar un poquito lo que se está viendo. Y sobre todo, yo creo que es un poco aplicar el sentido común que te da la experiencia. Que se habla muy poco de esto en la universidad, que es un poco de, ostras, cuando el equipo viene, yo llevo varios equipos, cuando el equipo viene, "Uf, es que esto, a ver cómo". Y llega un momento en que a lo mejor alguien que no está tan metido en la ensalada del día a día te puede decir, pues mira, a esto le falta sal o a esto le falta tal. Pero lo suyo es llevar a los equipos de forma que entiendan que el objetivo es entregar de la forma más robusta posible, y aquí entran mucho en valor las APIs, que ahora hablaremos de ellas, y que esta tecnología se pueda aplicar en todos los ámbitos. Entonces yo, desde meterme al nivel de código, pues muy pocas veces lo hago ya, aunque sí que me gusta por lo menos estar a alto nivel para resolver dudas o lo que sea. De hecho, hay veces que mucha gente, algún compañero que está trabajando en el equipo, te digo, pero esto cómo lo has hecho. Ay, no, es un poco digo, lioso, si te lo enseño, igual no lo entiendes. Digo, venga, enséñamelo, va. Que claro, beber y Paséamelo, claro, va. claro, y la gente que no te conoce, claro, no sabe que pues lleva mucho tiempo, que has tocado también código, y entonces, claro, pues eso. Y luego la parte, pues la parte de diseño funcional, la parte de las especificaciones técnicas, que es muy importante, toda la documentación técnica, que todo esté Claro. cerrado antes de que se vaya a entregar, que veamos lo que se puede y lo que no se puede hacer, tema de deuda técnica, bueno, pues un poco toda la ingeniería de software en todo nivel. En toda esta estructura que me has estado contando, que nos has estado explicando a todos, entran las APIs. ¿Utilizas mucho las APIs en tu día a día? Mm. Integraciones, etcétera, etcétera. El otro día estábamos con Bryce Moure y nos decían que Ah, claro, un Bryce, amigo mío también. nos dijo Bryce que las APIs eran todo. Y digo yo, bueno, no sé, en tu día a día, aunque sea a nivel estratégico y tal, yo Mm, creo que el tema de las APIs Sí, lo sí. estáis tocando también. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, no. Las APIs, antes de entrar en este podcast, estaba hablando con un compañero que tenía, se iban a ir ahora a cenar, tal. Digo, mira, ahora voy a llegar un pelín más tarde porque voy a hablar tal. Digo, es un programa de APIs, pero claro, él no es informático, ¿no? Entonces me ha Ajá. tocado explicarle lo que es una API. Me ha gustado mucho porque lo he hecho justo antes de entrar. Oye, llega de una metáfora que no me parece mal, ¿no? Que es un poco que una API es al final como un buen camarero, yo le he dicho yo, ¿no? Es discreto, rápido y te da lo que necesitas cuando lo necesitas, ¿no? Y es un poco el tema, ¿no? Nosotros al final, lo interesante de todo esto de las APIs es, lo interesante y a veces lo injusto, entre comillas, ¿no? Es que no se perciben directamente, ¿no? Están detrás de cualquier experiencia digital que ofrecemos nosotros, en nuestro caso los clientes, pero lo utilizamos para todo, o sea, validar autenticaciones, consulta posiciones financieras, lanzar simulaciones, cosas sutiles como sincronizar datos entre canales, planchados, y además todo esto sin que el usuario se dé cuenta. Y al final de una forma que lo bueno de toda esta tecnología es que es muy fácilmente autodescubrible, ¿no? Que es Exacto, el tema de que tú ves, no hace falta que haya una gran documentación, si la API está bien hecha, tú vas a exacto. saber lo que hace, lo que pide y lo que devuelve y lo que le falta, ¿no? Si tienes que añadir tú algo. Y la escalabilidad de todo esto también es muy importante porque, claro, al final tú tienes una API, pero no se va a quedar siempre así. De hecho, no se debería quedar siempre así, ¿no? Tiene que ofrecer cosas nuevas y cosas diferentes, ¿no? Así que sí, la utilizamos muchísimo nosotros en el banco. Ahora has dicho una palabra que me ha llegado adentro, ¿vale? Que es el autodescubrible, ¿vale? El discovery de las APIs. Imagínate cómo es el discovery de las APIs, y las IAs ahora hablan con APIs, ¿vale? O sea, ya antes los clientes de las APIs eran, siempre lo decimos aquí, los clientes de las APIs eran los desarrolladores porque eran los que utilizaban esas APIs, pero ahora no. Ahora, además de los desarrolladores, también Sí, están las IAs, conceptos sí. como MCPs, Agent to Agents, etcétera. Mm. Ahora mismo estamos en plena revolución industrial de las APIs, porque ya te digo, o sea, al final este concepto de que sean autodescubribles, que con la documentación tú ya la sabes utilizar, que no necesitas simplemente esa tecnología está ahí para utilizarla, pues esto mismo ha servido para que las IAs sean capaces de utilizar pues con sus MCPs o con sus agent to agent, pues Sí. estas APIs, ¿no? Supongo que en esta Sí, revolución también sí. estáis Bueno, por yo ahí. creo que todo esto estamos además en un punto de inflexión súper interesante, ¿no? Al final, hasta hace poco, el especialista en APIs era como una figura como muy técnica, ¿no? Se centra en exponer datos, securizas endpoints, mantienes
la buena documentación, porque al final tienes que mantenerlo también. Pero como tú dices, al final con la llegada de la IA, los multichannel platforms estos y los modelos account to account han evolucionado y lo han hecho mucho. O sea, ya no es solamente diseñar APIs para que sirvan los datos, ¿no? También es diseñar productos de integración que al final sean inteligentes, que sean contextuales y también que sean accionables. Es decir, las APIs ya no son un canal de acceso y pasan a ser una parte activa de la experiencia que queremos utilizar, ¿no? Ya no vale con exponer, por ejemplo, nosotros una lista de movimientos bancarios. Ahora lo que queremos es que una API nos devuelva la información filtrada por relevancia, que entienda la intención del usuario, que se integre con las múltiples capas, que es la posible IA, una automatización, la experiencia de usuario. Mm. Al final, todo esto, con el tema de la IA, nosotros también lo estamos viendo en el día a día. Estamos viendo un nuevo perfil de especialista, ¿no? Que es uno que entiende el negocio, que trabaja también codo a codo con producto, pero también que piense en términos de experiencia de desarrollo, ¿no? Y que diseñe no solo lo que hace la API, sino también cómo se consume, quién la usa y también en qué contexto, ¿no? Con el tema de los MCPs y los agent to agent, la exigencia también sube un poco más, porque también hablamos de experiencias que son omnicanales, en tiempo real, el dato fluye de una forma muy orquestada entre entidades, dispositivos, plataformas y asistentes. Y lo malo de esto es que, por contra, es que también una API mal diseñada, al final te puede romper esta experiencia, ¿no? Una API bien diseñada puede convertirse totalmente en una ventaja competitiva. Así que ahora mismo el especialista de la APIs, para mí es como un buen artesano, ¿eh? Porque una API bien hecha es que la ves, y vosotros lo sabéis, que cuando veis una API bien hecha decís, ¡buah, que es que es bonita esto, ¿no? Es mucho más estratégico. Y aquí hay un tema que hace tiempo que no sacamos, Rafa, que es el tema de la seguridad. O sea, al final, exponer una API mal hecha, mal diseñada, con agujeros de seguridad o compartiendo más datos de lo necesarios y tal, la puedes liar muchísimo y puedes hundir cualquier entidad, ¿sabes? Depende de qué información saques. Que de aquí también lo que dices, que es muy artesano, hay que echarle mucho cariño y al final lo que dices, una API bien hecha, bien diseñada y tal, es súper importante. Y no tanto por los developers, sino al final detrás habrá MCPs, agents to agents y será GARS, lo que será quieras. todo auto ejecutable y cuando mejor esté todo Claro, es que ahora mismo, diseñado y programado, por mucho ejemplo, el mejor. tema de, Sí, sí. estos especialistas de de las APIs, como digo, es que es muy estratégico por lo que comentáis, porque ya también se diseña esta conectividad securizada que es tan importante, ahora también debe serlo en estas experiencias distribuidas, es decir, mediante la lógica del sistema y la lógica del usuario y en lo que viene, que es todo el tema de conexión que habéis dicho de la IA y demás, al final es una pieza clave porque cualquier compañía que quiera sobrevivir a este salto de la digitalización, a esta inteligencia conectada que estamos ahora, tiene que pasar por aquí, sí o sí. La mejor forma de hacerlo es así. O sea, que al final es un poco a lo que tiene que tender. Sí, porque la forma, la interfaz con la que hablamos con las máquinas, ¿vale? Ahora esto va a cambiar. Estamos acostumbrados de ir a Google y hacer lo que sea, pero esto ahora va a cambiar. Tú te vas a coger tu ChatGPT, tu Cloud o tu Gore de turno y vas a hablar con él. Y la experiencia de decirle, oye, dame esto escrito, sin tener que ponerte a buscar, comerte 40.000 páginas, comerte el SEM y el SEO de Google y que todo esto te lo dé, te lo sirva. Y no solo eso, sino que te lo haga. Bueno, es lo que viene. Entonces, si tú quieres, es lo que a veces lo hemos hablado, ¿no? Tú quieres comprarte unos pantalones y en lugar de tener que buscar por todos lados, le dices, quiero unos pantalones vaqueros de la marca tal, que no sé qué, de la talla no sé cuánto, y te va a decir, dime cuál es el más barato, y te va a hacer esa búsqueda él solito, con un agente. Claro, eso, Entonces, vamos a ir a eso, vamos a atender a eso, sin duda. Sí, sí, sí. sí, sí. Y luego hay un tema que es brutal. O sea, aparte de eso, no solo se lo vas a decir escrito, sino que se lo puede decir por voz. Entonces, esto va a ser, bueno, está siendo, porque yo ya estas demos las he visto y Ujú. está siendo, vamos, espectacular. Volvemos un momentito a las .DC, ¿no? Em, allí se habla mucho de APIs, allí sabemos, allí y no supongo que no en la keynote oficial, pero por lo que tengo entendido, hay un montón de sesiones paralelas más técnicas. Entiendo que el Mm. concepto API para Apple tiene que ser, Sí, sí, sí. pues, De palabra de Dios hecho, casi. en realidad en las WWDC las APIs son las verdaderas protagonistas, ¿eh? Porque aunque no siempre tengan el foco mediático, no salgan en las grandes presentaciones o en los grandes eventos como tales, que sí que salen, porque yo recuerdo, creo que ha sido este año o otros años, que sí que veían, oye, pues vamos a exponeros estas APIs para que hagáis estas cosas.
Y luego hay dos conferencias, ¿no? Que está la keynote inaugural de la WWDC, que es la que ve todo el mundo, ¿no? Lo hacemos de seguimiento y demás. Y luego está el Platforms State of the Union, ¿no? Que es el bueno, que es al que os llevaría yo, si me os pudiera llevar a una. Os llevaría ese, porque ese es el técnico. Ese es el que te especifican todo lo que se ha explicado en la conferencia, pero a nivel técnico, ¿no? Y te lo bajan un poco al detalle Ah, qué detalle bueno. más tal. Ujú. Entonces ahí ya se habla de mucho más, ¿no? Pero bueno, al final lo que Apple presenta son capacidades en cámara, conectividad, realidad aumentada, accesibilidad, pero en realidad lo que está entregando el desarrollador son APIs. Es decir, estos pequeños... Correcto. ellos además Mm. se lo cuentan con la metáfora de Apple, ¿no? Que son como estos cofres del tesoro que esconden posibilidades creativas, ¿no? Ujú. Pero ahora son APIs. Y además yo me llevo siempre Correcto. Que la misma sensación, tenemos que ¿no? utilizarlo esto de los cofres. Me ha gustado la metáfora. Los cofres, sí, sí, sí. Sí. Y además, la sensación que te llevas después de estar allí y verlo cómo te las explican también, ¿no? Cómo te las documentan también y cómo te las preparan, es que Apple al final no construye solo la tecnología, ¿no? También las formas de pensar en cómo esa tecnología puede hacer, porque la forma en la que te cuentan una API o te cuentan un nuevo endpoint o te cuentan algo que te puede servir para potenciar tu aplicación, al final lo que hacen es también prepararte para los posibles casos de usos que ellos Claro. ya han empezado a hacer. Y también ganan mucho con el feedback, porque durante el verano hay muchos campamentos de desarrolladores a lo largo de todo el mundo en el que los propios desarrolladores les dicen, oye, esta API de la cámara es genial. De hecho, ha pasado con VisionOS. Esta API de la cámara es genial, pero me gustaría yo poder controlar esto en concreto para poder hacer tal. Y Apple lo considera y lo pasa a una próxima versión. O sea que un poco es un win-win en ambos lados Sí, en sí. eso. Brutal. Estuve probando las gafas, el casco o como se le quiera llamar de Apple y es flipante. O sea, cuando vayamos a tomar un café ahí en Barcelona, deberemos probarlo, ¿eh? Porque la nueva versión Claro. no la he visto, pero ostras. Yo, si queréis, me comprometo a haceros una demo de VisionOS 26, que es realmente cambio. De hecho, no, Está en beta, ¿no? ¿O ya es oficial? no, todavía está en beta. Está en beta hasta septiembre. Ostras. Pero literalmente no las he usado para hablar con vosotros porque no sé en qué caja están ahora mismo de la mudanza. Sé que están aquí, pero yo las uso todos los días. Ahora con estos días que estaba más de viaje y fuera, no las he usado, creo que hace un día y medio que no las uso. Pero ahora que ya tengo aquí todas las cajas, ya os digo que yo las utilizo mucho, sobre todo para el tema monitor extendido, ver películas, incluso grabar podcast, porque el Ajá. micro de las Vision Pro es prácticamente un micro profesional. O sea, ponértela solo, no necesitas ni AirPods ni nada. Y funciona Joder, espectacular. Sí, sí. Así que sí, qué haremos una envidia. demo de todo esto. Te recogemos el guante, cuidado que Sí, sí, Alex y sí, yo sí, somos sí, sí. muy friki. Vaya par. Sin problema, sin problema, Cuidado con nosotros. sin problema. Una cosita para ir ahora ya como Clark Kent otra vez, Ujú. ¿no? ¿Qué crees que le falta al mundillo de las APIs para ser más reconocido? Porque realmente es lo que tú has dicho al inicio, Mm, ¿no? Que están por ahí detrás, que es el camarero que no pregunta, pero que te mm. hace las cosas o te trae la Sí. comida. No sabes en qué cocina lo ha hecho, ni qué te ha hecho en la cocina, porque no sé si lo has hecho en una cocina de autor o en una cocina grasienta que está al lado, te da igual la tecnología que utilice. Pero, ¿por qué no son tan conocidas? ¿Por qué crees que no son tan conocidas las APIs o por qué no se le da esa publicidad Y- de lo importante que es? Porque además, pienso una cosa, el modelo de negocio de, por ejemplo, la IA es APIs. O sea, el coste, digamos, real para las empresas estás pagando por peticiones, por APIs, por el uso de las APIs, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no lo conoce tanto? ¿Qué crees que deberíamos que hacer la gente que nos dedicamos a esto para que la gente lo conociera más? Sí, y yo creo que aquí hay que traducir el impacto técnico a valor real, ¿no? Al final, una API bien diseñada no es solo el acceso a un sistema, es una oportunidad que te permite innovar más rápido, puedes integrar mejor, puedes ofrecer experiencias más ricas. Y eso se puede explicar y se debería explicar al final con ejemplos cercanos, ¿no? Cuando una app de salud se sincroniza automáticamente con el reloj, eso no es magia, ¿no? Eso son APIs. Cuando puedes pagar Correcto. con Face ID en una web o cuando automatizas una rutina con atajos, todo eso también son gracias a las APIs, ¿no? Al final, creo que faltan historias reales con contexto humano, ¿no? Y contar las APIs como lo haría Apple, si fuera un producto de Apple, ¿no? Y yo creo que esa sería una muy buena forma de comunicar su valor y al final, con lo que comentábamos antes en las WWDC, Apple, digamos que las envuelve en esta capa de chocolate para que sean muy atractivas,
pero sobre todo para que sepan la gente que el esqueleto que lo conecta todo y lo mueve todo es eso. Y también porque quizás sí que faltan algunos eventos más de API, ¿no? Rafa me comentaba que habían algunos que se asisten y tal, pero como es algo que durante tantísimo tiempo ha estado como en segundo plano, no, pero ha estado bajo muy Es escondido, como, claro, sí, va como intrínseco, sí, ¿no? En el sí, como producto ha y estado no. muy, muy ofuscado a lo mejor por la experiencia de usuario, que hoy en día la experiencia de usuario, gracias a la tecnología que tenemos, es una locura, ¿no? Hace unos años quizás sí que hubieran tenido más valor porque no se podían hacer tantas cosas a nivel, no había tanta fantasía de interfaces de usuario de las cosas que se pueden hacer, pero claro, en aquel momento no se podía comunicar tanto porque Internet no estaba tan avanzado o porque no habían redes sociales o porque no habían eventos de esto, ¿no? Y ahora que sí que se puede hacer, quizás se diluye todo entre la magia de lo que vemos por arriba, ¿no? Y yo creo que deberíamos un poco también poner valor y explicar esto bien y que todos los que nos dedicamos a estos queramos ser artesanos de APIs, ¿no? Que veamos una API de un compañero y diga, buah, tío, esto me lo imprimo y me lo embarco en mi Ujú. casa. El objetivo es ese, ¿eh? Sí, 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 sí. Sería Es brutal. sí, Además, sí, con todas las ventajas que te trae, ¿no? O claro, sea, el concepto API First que puedes claro. empezar a desarrollar, un contrato y tal, trae muchísimas Sí, ventajas. Pero es así, en ello estamos, intentando divulgar la palabra de las APIs. me parece genial. exacto. Bueno, vamos a darle una vuelta al tema de Apple y el futuro, ¿vale? Ya aparcamos un poco las APIs porque igual hay gente ya que se aburre. Nada, en tus publicaciones has mencionado el Tap to Pay, Apple Intelligence y la IA, y discursos regulatorios, etcétera. ¿Qué tema te entusiasma más hoy mismo de todo esto que viene o que Apple está yendo hacia este futuro próximo? Ahora ¿Cómo mismo, ves? sinceramente, yo la tecnología que más me fascina de Apple es Vision OS. Y creo que la tecnología de realidad Ujú. aumentada y no solo de Apple, también de muchas marcas, va a ser lo que definitivamente veamos un cambio trascendente en el futuro, sobre todo porque vamos a ver lo que de verdad es la computación omnipresente, ¿no? Que durante muchísimos tiempos, después de la era post-PC, ¿no? Que ya no Internet nuestro marco digital ya no solo es el ordenador que está encima de una mesa de escritorio, ¿no? Con los móviles, pues lo tenemos en cualquier parte, pero el problema de eso es que necesitamos un producto tecnológico en el que no necesitemos mirarlo para poder acceder a esta ventana digital, sino que veamos a través de él. Y eso, por definición, es realidad aumentada. Y por todos los productos que más me han impresionado en los últimos 3 o 4 años, están metidos con esto, ¿no? Desde las Vision Pro, evidentemente, que es el extremo más extremo de lo que se quiere conseguir, que es la gran meta, ¿no? Conseguir eso, pero en un formato como las Meta Ray-Ban, que es otra de los dispositivos que para Ujú. mí es uno de los dispositivos de los últimos años. O sea, es alucinante salir a pasear, ir a comprar o salir a, yo que sé, a navegar Ya. a hacer deporte con las Ray-Ban, que además con Oakley han hecho otro acuerdo y lo tienen también. Y esa tecnología yo creo que nos va a facilitar mucho cosas que antes eran ciencia ficción. Es decir, con las Meta Ray-Ban, a mí me habla alguien en chino y yo lo oigo en español en mi cabeza. O sea, es una locura. Y Es brutal esto, esto Apple lo sabe y uno de los grandes productos para el año que viene va a ser unas gafas estilo Ray-Ban de Apple, que seguramente serán un poquito más avanzadas que las Ray-Ban actuales, pero se dice que Tim Cook está muy obsesionado con este producto porque sabe que es la próxima gran evolución al estilo de lo que lo fue el iPhone en su momento. Quizás va a tardar más en trascender porque al final pues, es una tecnología que es vestible y todo lo que es vestible que te pones en tu cuerpo no es tan sencillo de naturalizar como a lo mejor un iPhone, que no deja de ser un dispositivo con más o menos pantalla, pero yo estoy convencido de que esa tecnología va a ser así. De hecho, todo lo que se ha visto ahora que en iOS 26, en macOS 26, todos los nuevos sistemas operativos, el feedback por primera vez llega de un sistema operativo que es Vision OS que tiene dos versiones. Es la primera vez en la historia de Apple que un sistema operativo es capaz de calar tanto al resto del ecosistema, y estamos hablando de un ecosistema con tanta experiencia como Mac o como iOS. O sea que yo creo que todo lo que viene en este sentido es bastante chulo y todo, por supuesto, mezclado o aderezado más que mezclado con la inteligencia artificial y todo lo que puede ofrecer en el futuro. Brutal. Ahora me has dejado en shock. Yo iba a comprarme la Ray-Ban
Y ahora, ¿qué hago? ¿Me Yo espero? no, yo Waiting, las compraría. waiting, No, yo las ponerse. compraría, porque al final lo de Apple, pues seguramente tarde un Ah, año mínimo, como Vale, poco. vale. O sea, yo sin duda, para la gente que quiera ver ya el futuro de esto, y dicen, bueno, pero es que en realidad no es realidad aumentada, úsalas. Cuando las usas por la calle, te das cuenta que la realidad aumentada no es solo visual, es decir, no hace falta que te salgan pantallas flotando para que te cambie tu percepción de la realidad. O sea, tú estás andando con las Meta Ray-Ban y te puede estar describiendo lo que estás viendo, contándote la historia del lugar, puedes estar llamando por teléfono. Yo estaba en calls con las Meta Ray-Ban porque se conectan, tienen un micro además que es buenísimo. Em, Te pueden ayudar a cocinar, te pueden ayudar a la lista de la compra, pueden mirar por ti y decirte que ven si algo no entiendes o si quieres saber, pues si yo qué sé, esta mañana estaba comprando en el supermercado. Y he cogido una leche de almendra que no sabía si era buena o no y le he dicho, mira esta leche y dime si es buena para la dieta que estoy haciendo. Mira, y Meta ahí la ha mirado y me ha dicho, sí, porque mira, no lleva hidratos de carbono, o sea, que te ha contado toda la historia. Es qué muy bueno, chulo. qué Y al brutal. final estás metido en una realidad ampliada sonora que evidentemente no es tan espectacular como si Claro. llevaras la Vision Pro por la calle, que no están pensadas para eso de momento, pero también te da una sensación de wow. O sea, todo lo que me dan cuando yo me pongo estas gafas, que es como ciencia ficción, era impensable hace 4 años o 5. O sea que, Claro, y claro, todo esto lo ato claro, con la IA, ¿no? Y tener un asistente allí personal que le sí, vas a poder decir, oye, claro. venme sacando dos Bueno, y lo que está billetes haciendo porque Google, ¿eh? O tal, sea, mientras hablamos mucho tal, de y Meta, que pero es Google, por ejemplo, flipante. O con sea, Project Orion, que es un poco aquí, llevar la experiencia de las Vision Pro con su nuevo sistema operativo espacial, Android XR, a algunas gafas, que eso todavía tardará bastante más porque la tecnología es mucho más compleja, pero, por ejemplo, han sacado unas gafas que son más discretas en las que tú incluso puedes preguntarle, por ejemplo, ¿dónde me he dejado las llaves? Porque como están viendo lo que tú ves, van almacenándolo por IA, entonces no almacenan patrones de imágenes, sino que almacenan como almacenamos los recuerdos, ¿no? Que es cosas que he hecho y dónde he ido, lo que he ido haciendo en cada sitio, ¿no? Y el ejemplo que pusieron en la última Google I.O. era muy bueno porque le decían, oye, ¿dónde he dejado el libro? Y te decían las gafas, te decían, estaban justo en la estantería que tienes Es detrás Black de ti. Mirror. Esto es Black O sea, que no Mirror. estaban ni siquiera mirando la estantería. Sí, sí, es que o sea, da la sensación de que, hablamos antes de tecnología positiva, da la sensación de como que todo va muy rápido, pero no necesariamente para mal, ¿no? Porque esto puede ayudar a personas invidentes. Por ejemplo, las Meta Ray-Ban hoy en día, las que ya hay en la calle que puedes comprar, una persona que tenga problemas de visión puede ir por la calle con ellas y en lugar de llevar un bastón, en las gafas le van diciendo lo que hay por delante y si tiene que mover a la izquierda o a la derecha. Uf, O sea, eso es muy es- chulo en una tecnología que es tan nueva, eso, ¿no? eso es muy chulo. Y no nos olvidemos de una de las palabras que ha dicho Pedro. Pedro ha dicho omnicanalidad, ¿vale? ¿Qué significa omnicanalidad? Trabajo para Alex y para mí. Eso, exacto, eso, exacto. son, eso son APIs. Tiene que hablar con... API para arriba, Claro, API para hombre. abajo, como siempre. Exacto, 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 exacto. Y hace que ya no tenemos un solo ordenador, ¿no? El ordenador está prácticamente, lo llevamos Exacto. hasta encima, nunca mejor dicho, ¿no? Lo llevamos en la El cara, lo reloj, llevamos en la exacto, muñeca, sí. en el bolsillo. Claro, el ordenador ya no va a ser, yo creo, y yo creo que Apple ya lo entienda también así, sobre todo este año, que ha normalizado mucho todos los sistemas operativos, ahora los nombra como el año en el que van a aparecer, como los FIFA Sí. antiguamente. Em, y lo que el ordenador del futuro no es un ordenador físico que tenemos encima del escritorio en nuestro bolsillo, sino es el ecosistema de todos nuestros ordenadores conectados, ¿no? Que es lo que Apple pone en valor con su convergencia de software y hardware de todos los Futuro, dispositivos que tiene. futuro increíble. Lo que se nos llena encima. Brutal, brutal, sí. Bueno, pues yo, mira, para ir cerrando, porque ya se nos está alargando ya mucho la entrevista y podríamos estar horas. Es que hablo mucho, Y, os lo no, os lo y tenía que por haber avisado. nosotros brutal, pero nos sabe mal por ti. Ya que estamos en el futuro, a mí me gustaría tirar un poco más para atrás y para terminar, yo sé que Rafa y tú compartís una afición, que ambos os gusta programar juegos en unos cacharritos, que es la historia de todo esto, que son los Sí. Astros CPC. Y bueno, cuéntanos un poco, o contadnos los dos un poco esta. Pero no, yo hago solo mis pinitos con el CPC telera y cross para arriba, sprites para arriba, sprites para abajo y nada, aficionado, pero jolín, me gusta mucho, me gusta mucho.
En la CPC telera del profesor Retroman, Sí, que es además amiguete mío también, porque es de la Universidad de lo sé, lo Alicante, sé. Hace el es de, concurso, de ahí donde soy yo. hacía, Sí, creo que ahora sí. ya no lo hace. Claro, Todavía lo sigue haciendo, no lo sé. ya no lo hace, pero perdí una cosa muy buena, que es que a los alumnos de ingeniería multimedia les pone un puñetero Amstrad CPC 464, que para los que sois más ¡Buah! jóvenes es uno que tiene cassettes, Qué se bueno. va con cassettes, se lo pone delante y le dice, chavales, ¿sabéis lo que es esto? No tenéis ni idea, ¿verdad? Bueno, pues tenéis un cuatrimestre para hacer un juego para Oh, esto, chaval. oye, Y claro, dice, claro, el problema es que yo enseñaba ensamblador a estos alumnos y no se quedaban con la copla, porque no sabían qué pasaba, claro. ¿no? Pero cuando te tienes que meter realmente y Y tienes bajar, y 64 bajar. K de memoria. Exacto, exacto. Claro, claro. Entonces ahí es cuando aprendes cosas y al final también ha dado mucha vidilla al mundo de Amstrad, ¿no? Y yo también, yo lo tengo aquí, en Amstrad, mi primer Amstrad fue un Amstrad CPC 464, yo aquí en casa tengo un 6128 y el CTM 644, que es el monitor Sí, de color que había en la época, Bueno, y yo sigo programando porque me relaja, es lo que hablábamos antes. Yo a veces cuando estoy muy estresado me pongo a programar en Amstrad. Porque no sé si tendrá un componente de nostalgia, que seguro que sí, seguro. pero también porque me recuerda mucho la época, me recuerda mucho todo aquello de donde venimos, de cuando nos enamoramos de la sí. tecnología y es muy guay. Y a ti, bueno, Alex, tú eres de MSX, ¿no? ¿Cómo está el Yo, tema? no, yo soy Spectrum, Spectrum, Ah, Spectrum bueno, Spectrum, ZX vale, A vale. ver, también. Somos Vale, primos vale, bueno, hermanos. no está Casi. mal, es no está mal, que no está mal. Pero Es que sí, claro, la sí, gente ahora, yo lo digo siempre, la gente ahora se asusta de las luchas entre Android buah, y iOS o Apple y tal. Digo, pero vosotros no habéis sido niños en los buah, 80 o los 90, tendréis que flipar correcto, cuando correcto. los de Amstrad, de Spectrum, Commodore y MSX nos distribuíamos por grupos en los patios de colegio, que Exacto, aquello era exacto. como, Y a claro, pasarse claro. Claro, casetes y tal. claro, sí, sí, claro, claro, sí, claro, sí. exactamente. Intentando utilizar el juego del amigo grabándolo en un cassette doble platina. O sea, que yo era, Claro, claro, era muy claro, claro, bestia. claro. Por eso yo a veces me paro a pensar en todo esto y me parece fascinante que nosotros que hemos visto todo esto, que íbamos con cassettes arriba y abajo, y ahora estamos hablando de la Ray-Ban, de la IA, Sí, de... sí. Hostia, estamos viviendo una transición alucinante, o Sí. sea, es Sí, increíble, sí, tío, sí. De todas formas, increíble. también la tecnología, lo bonito que tiene todo esto, yo hablándolo con un jefe que ya se ha jubilado en el banco que tuve, cuando era consultor, todavía no trabajaba interno en el banco, pero era un jefe que sabía mucho de tecnología, llevaba Ujú. muchísimos años trabajando en esto, y él me decía, claro, Pedro, yo es que empecé programando con tarjetas perforadas, tío. Fua, Entonces, es que es claro, ahí increíble, tío. compilábamos, la compilación de eso era, perforaba Una tarjetas, noche, yo ¿no? Porque... se las daba a un compilador, que yo digo, ¿cómo que se las dabas a un compilador? Dice, no, literalmente había un tío, una persona humana que ¡Hostia! las compilaba todas, las Buah. ordenaban porque tenían que estar numeradas, claro, porque la numeración era importante. Y luego las metía en el sistema y luego te salía ahí algo que si fallaba, pues tenías que ponerte a mirar. Dice, claro, y de ver a esto, ahora que me estás comentando, pues bueno, que hablamos mucho con APIs, hablamos de aplicaciones híbridas de tal, dice, claro, es que para mí esto es de la ciencia ficción, ¿no? Me acuerdo mucho de esa conversación, pero como tú dices, hoy, claro, hemos pasado de estar con cassettes a trabajar así, ¿o no? O con la gente que tenía vinilos, que ahora está Correcto. todo en la nube, ¿no? Toda la música en la nube, ¿no? Que es como también ciencia ficción, si Claro, y nos que lo hubieran Cloud dicho y hace 15 años. Spotify. Bueno, Claro, bueno, casi claro, toda, casi claro, toda. Yo claro, todavía la claro, tengo sí. en mi iPod, pero bueno. El iPod. Hemos escrito una pelesfera sobre eso. De hecho, yo tengo un iPod también de quinta generación de la época y hemos escrito que es muy interesante el movimiento que está habiendo del regreso de los iPods, ¿no? Y yo esto lo he hablado yo con Apple, allí en Cupertino, con gente de Apple. Ujú. Les he dicho, tendréis que meteros en la cabeza de sacar un iPod hoy en día, pero como el de aquella época. O sea, que no se puede hacer Correcto. nada más, porque la gente, y yo me incluyo, muchas veces yo me he dado cuenta que disfruto mucho más en la música cuando lo escucho en un iPod porque no me interrumpe nada. Porque no Al tiene. final está escuchando y no te llegan Claro, mensajes, claro. no tienes Twitter, no Exacto, tienes Instagram. no. Claro, y al final no es que se oiga No, no, es mejor. que los ladrones de tiempo no te molestan. Y cuando hablo ladrones de tiempo, hablo Exacto. mensajes, hablo Sí, Sí, alertas sí, sí. del otro que Y te. de hecho, Cualquier cosa. sí, sí, de hecho, me pasó algo parecido con la Vision Pro cuando me las cuando me las compré y ya las tenía en casa, me daba cuenta que todo lo que veía con el Vision Pro lo disfrutaba más y yo pensaba que era porque, bueno, pues es muy espectacular, pues tener una pantalla flotante donde quieras y tal, pero realmente es porque cuando llevas las gafas puestas no puedes estar con el móvil. O sea, puedes estar, pero es incómodo. Claro, no Entonces, puedes, cuando te pones claro. una Ujú. serie o una peli,
tienes que estar con la silla en la pelica, o claro, como tiene el efecto espectacular ese de ver una superficie de la luna o tal, claro, te estás alucinado ahí y te quedas con eso, ¿no? No te pones a ver el móvil, no te pones a hacer otra cosa. Entonces, quizá también el reto en el futuro para la tecnología sería que nos centremos en solo lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Sí, esto es un gran reto, ¿eh? Porque sí, es uno de Sí, los grandes defectos es que como los que tenemos escuchamos todos. vinilo ahora. O sea, yo cuando para que me acompañe la música, pues está muy bien tenerla en Spotify o tenerla en Apple Music o donde queráis. Pero si realmente quiero escuchar música, lo que hago es me pongo el vinilo, porque así sé, tengo que estar pendiente, se acaba la canción, tengo que darle la vuelta, así realmente lo escuchas. Quizás no es por la calidad del sonido, pero sí que es por la atención que le das. Bueno, incluso te diría que también por la belleza de la imperfección, porque estamos acostumbrados a ser, en tecnología sobre todo, que todo sea perfecto, y hoy en día yo creo que lo que más nos llama la atención, sobre todo además con la IA va a pasar también, la belleza de lo imperfecto. Y ha salido también, por ejemplo, en aplicaciones como Halide, que es una aplicación buenísima para el iPhone, para hacer Ah, fotos, sí. con un proceso cero, que lo que hace el proceso es elimina toda IA en lo que hace la foto. Es directamente la foto del sensor en bruto, te la mete en la fototeca. ¿Qué permite eso? Pues que la foto no se vea bien, que la foto tenga sombras, que la foto tenga granulado. Entonces, claro, ese rollo tan real que es como las cámaras de antes, que capturan lo que podían capturar y no había espacio para mejorarlo artificialmente, pues también está bien, incluso en los vinilos, ¿eh? Yo tengo vinilos de mi padre también y a veces que los escucho y los pellizcos sonoros que te dan también, el ruido que El hay, polvillo de la claro, todo aguja. eso también es parte de la experiencia. Exacto, exacto, sí, sí, tal cual, tal Rugido cual, ese, sí, sí. sí, Pero bueno, ahí, ruido. ahí, ahí, ahí estamos, pues eso. A ver si convenzo a Dani y a David, ellos ya saben quiénes son, para ver si acabamos un juego de Amstrad que tenemos que también, Hombre, que tengo hombre, que ser claro, imperfecto además también, tiene una pero, escena increíble. pero a ver qué tal. Claro, claro. Si no tiene que ser perfecto, pero hay juegos increíbles hoy en día. De hecho, están saliendo juegos que si los juegos de hoy en día hubieran salido en los ¡Buah! 80, la gente hubiera flipado. Porque, claro, ahora mismo tenemos una ventaja competitiva y es que nadie empieza de cero. Antes, cuando los adolescentes de la época hacían videojuegos, los de ópera, los de tal, claro, todos empezaban de cero en su casa, porque no había internet, no se comunicaban entre ellos, todos más se carteaban, pero claro, había una latencia ahí importante, ¿no? De las cartas Sí, físicas. sí. Pero hoy en día hay motores CBC Telera que dices tú, los Mojon Twins también tienen cosas para Spectrum que están muy bien. Entonces, claro, toda la gente ya empieza y va evolucionando. Entonces, estamos consiguiendo un nivel con los 8 bits que es alucinante, no solo en Amstrad, también en Y el Spectrum. MSX. Hay un juego de Castlevania para Spectrum que me quedó Sí, loco. O sí, sea, es es que espectacular. además es que lo veo antes, o sea, en aquella época era jovencito y tal, y jolín, no lo acababas de controlar todo, pero ahora con el conocimiento que tienes más que suficiente, Claro, tienes más claro, que suficiente para claro, hacer claro, cualquier claro. cosa. Y dices, ahora Sí, sí que puedo, ¿no? Y entonces, sí, antes no podía, ahora sí que puedo. sí, 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 Ahí estamos, con CPC Telera a sí. saco y con ensamblador también, porque la parte de scroll y tal, pues Claro. hacemos Sí, con sí, sí, ensamblador. no, no, eso. Hay que conseguir hasta la última gota que nos dé, porque la única forma es ensamblador, no hay más. Eso es así, eso es así. Oye, Sí, sí, Pedro, sí. me parece que vamos a ir teniendo que terminar. Quizá tenemos que volver a hablarnos otro día o tomar un café Claro, sin allí cuando problemas. acabes la Sí, mudanza sí. y invitarte de nuevo a la casita de las ratitas apicuriosas que está todavía en construcción. Pero bueno, aquí es tu casa y puedes venir cuando quieras, totalmente invitado. De hecho, cuando tengas el videojuego hecho de Amstrad, Claro, claro, lo probamos. claro, 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 contar conmigo. Yo encantadísimo de estar aquí hablando de tecnología y además que se ve también apasionado de eso. Vamos, no reconocemos Sí, enseguida a la nos gente que somos así. detectamos. O sea que encantadísimo y yo encantado de volver cuando queráis. Uh, Genial. Muchas gracias, Pedro, por tu rato, porque como hemos visto, eres un tío súper ocupado. Y en contar este hueco, nada, mil millones de gracias por Gracias a venir. vosotros. Venga, un abrazo. Venga, un Gracias. abrazo. Chao, chao. Buah, Alex, ahora sí que pedazo de episodio, pedazo de episodio. Masterclass, ¿no? Este hombre habla muy bien y tiene una capacidad de todo. Nos ha explicado muchísimas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Te ha convencido para olvidar tu Spectrum y comprarte un Amstrad o qué? No, nunca, tío, nunca. Spectrum Forever, tío. Yo ahí empecé ahí con mi Basic a hacer go-tos y cositas de estas. Pero bueno, me tendré que comprar un Spectrum para hablar con vosotros dos, porque si no, hay un Amstrad, perdón, que si no, con vosotros no habrá forma. Pero una cosa, ahora estoy pensando yo, ¿tu Spectrum tenía APIs o qué?
No, tío, eso era Basic, tío, Basic puro y duro, no había APIs. El Amstrad tenía un firmware bastante más ordenadito que el Spectrum y tenía algo parecido a unas APIs que hacían funciones y tal, que estaba guay. No son las APIs como las conocíamos ahora, pero ya empezaban a sacar la patita. Pues no sé, ya vería. Esto habría que, hay que discutirlo bien esto, ¿eh? Esto no puede quedar así. Pero bueno, Bueno, Alex, tenemos que despedir temporada. pues sí, la verdad es que temporada súper intensa. Sí que es verdad que las estadísticas dicen que hemos ido de menos a más, que esto, daros mil gracias a todos los oyentes por estar ahí, porque realmente es muy gratificante, porque al final tenemos que compaginar nuestras vidas personales, profesionales, el podcast y cualquier día nos echan de casa los dos, pero bueno. Los Family Points, etcétera. Exacto, exacto. Pero bien, bien, muy bien, muy bien. Yo creo que podemos ir cerrando la casita de las ratitas, bueno, la mansión de las ratitas apicuriosas e irnos a la casa de verano unos días a descansar. ¿Y qué nos tienes que decir? Que estad atentos, ¿no? A la Hay que campanita estar, o qué. hay que estar atento a la campanita porque puede que caiga algún episodio espectacular. Extra, ¿no? Bueno, sí, extra durante las vacaciones. Sí, a uno que dejamos a medias, creo, ¿no? Que hicimos una primera parte y creo que por ahí Sí, hay algo. Alguien ¿no? que nos debía algo y ya nos lo ha dado. Así que habrá que verlo. Y bueno, decirles a todos que pasen unas buenas vacaciones, que descansen, pero que volvemos en septiembre y que reabrimos la casita en septiembre, segunda temporada, y eso es que las cosas van bien. Eso. Un abrazo a todos, descansad de nosotros y de las APIs y todo, y nos vemos en septiembre. No hagáis nada que yo no hiciera. Chaito. Chao.